Bienvenidos de nuevo a El mundo que se avecina, ¿no? Un programa que pretende pues, abordar los retos de futuro, los desafíos, todos los temas que nos pueden interesar para abordar mejor, ¿no? Anticiparnos y ser más responsables desde esta visión siempre del bien común y de la centralidad de la persona en las sociedades biotecnológicas que yo creo que más que futuro pues ya son presente, ¿no? Y contamos de nuevo con la participación en este cuarto capítulo de don Jesús Avezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar de nuevo aquí esta semana. Un placer, Albert. Él es director de la Fundación Pablo VI en Madrid, abogado, y con el cual hemos tenido ya pues una magnífica conversación en distintos capítulos sobre la transformación digital, sobre los derechos fundamentales. Y hoy me gustaría abordar con usted un tema que ha salido ya, pero que es troncal, ¿no? Que es la ética y la educación para afrontar este mundo que se avecina, esta sociedad biotecnológica desde un liderazgo humanista. Somos conscientes que la ciencia y la tecnología está avanzando de una forma casi exponencial. No se hace preguntas muchas veces, sobre todo cuando hay una componente económica de mercado, ¿no? En la cual, bueno, pues ¿por qué no aquello que la técnica puede hacer, pues lo hago y las consecuencias? Hemos hablado de la brecha digital, hemos hablado del sesgo, hemos hablado de nuevos derechos, sin plantearse desde una visión simplemente tecnológica de aquello que puedo hacer lo hago, sin pensar si nos conviene o no, ¿no? Pero también hemos comentado, don Jesús, que las humanidades deberían estar coliderando esa carrera imparable de la ciencia y la tecnología hacia algo que tampoco sabemos muy bien, ¿no? Nos plantea la ideología del transhumanismo hacia una nueva era posthumana, hacia una nueva era del ser humano, de la condición humana distinta a la actual, ¿no? Y por lo tanto la reflexión interesante en el capítulo de hoy es cómo las humanidades pueden coliderar, no digo ya solo liderar, sino estar junto a esa transformación que nos permite la ciencia y la tecnología a partir de principios universales, es un tema que salió el otro día, éticos, y a partir de virtudes, valores que las futuras generaciones, nuestros jóvenes, pues tengan como herramientas básicas para ese liderazgo humanista. Entonces, un poco la pregunta para empezar nuestra conversación sería esta, ¿no? Repensar el mundo que se avecina desde una visión de liderazgo humanista. ¿Le parece a usted que es el camino adecuado? Pues de nuevo, muchísimas gracias, Albert, por invitarme una semana más a este programa. Es el camino adecuado. En su reflexión inicial decía que la educación es troncal, y así es. La educación es troncal porque la educación nos permite tener las herramientas, los instrumentos para vivir en el mundo, aludiendo al título de este programa, en el mundo que se avecina, ¿verdad? Tener las herramientas y los instrumentos para desarrollarse en ese mundo profesionalmente, pero también para desarrollarse como persona. Por tanto, la educación es esencial, es troncal, y la educación en humanidades, precisamente por eso, porque no solo te enseñan a cómo desarrollar un trabajo, a cómo desarrollarte profesionalmente, sino a cómo desarrollarte como persona. Las humanidades son esenciales. Durante varias décadas, en los años 70, había como cierta tendencia o cierta sensación de que las humanidades iban a ser destronadas por todos los sectores de las disciplinas más científicas, ¿no? Más tecnológicas. Era el boom de la tecnología, o empezábamos a hablar en aquel momento del Internet, de las redes, de todo aquello. Pero, sin embargo, las humanidades siguen siendo esenciales ya no solo en lo que es en la educación, sino en el propio desarrollo profesional. El otro día me comentaban que los bancos están cada vez incorporando más a filósofos, curiosamente, ¿no? Junto a matemáticos. ¿Por qué? Pues volviendo a lo que en algunas ocasiones ya de este bloque de programas hemos hablado, a la hora de amasar esos algoritmos y esa inteligencia artificial, el filósofo, las humanidades, tiene mucho que decir en este mundo. Por tanto, la educación es fundamental
esa educación en humanidades es esencial y creo que debemos de seguir apostando por ella, porque los líderes, que es un poco su pregunta, los líderes en la política, en la empresa, en la sociedad en definitiva, es importante que tengan no solo las herramientas científicas, tecnológicas, profesionales que necesiten, sino también las herramientas humanas, ¿no? Por lo tanto, la idea esencial, revalorizar las humanidades, no que sea la asignatura así como María, ¿no? Muchas veces, sino al revés. Tiene que ser en todos los ciclos formativos, ¿no? Tanto en primaria, etcétera, universitarios, en las politécnicas, ¿no? En las facultades más tecnológicas y científicas. ¿Por qué no introducir asignaturas de ética? Aunque no estemos hablando simplemente pues, de filósofos y tal, o sea, la reflexión de comités éticos, tecnoéticos, ¿no? Algoréticos, que comentábamos también el otro día, para, desde una visión transdisciplinar, pero incluso introducida en el propio tecnólogo o en la propia persona que diseñe esas tecnologías, y que ya se planteen las consecuencias éticas, ¿no? ¿Cómo podemos abordar en estos ciclos formativos, en el propio trabajo, esa visión transdisciplinar, y que no sea como un poco, vale, la ciencia tiene el método científico, datos, riguroso, las humanidades y la filosofía son opiniones, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esa dicotomía para trabajar juntos en la escuela, en la universidad, en las empresas, al mismo nivel de respeto entre lo que es el método científico y la opinión del filósofo, del humanista, ¿no? Bueno, yo evitaría esa dicotomía entre el método científico y el método subjetivo o el método de opinión, que ha sido el tradicional. Las humanidades, educar en general, pero las humanidades en particular, te enseñan a pensar. Exactamente. Y en cuanto que te enseñan a pensar y te enseñan a pensar críticamente, en el pensamiento crítico, son esenciales para entroncar con esas ciencias y para seguir avanzando como mundo que se avecina, ¿no? Como vuelvo otra vez al título de este programa. Y desde ese punto de vista tenemos que poner el foco en las humanidades, como herramientas que le enseñan al ser humano a pensar, a ser crítico con lo que está ocurriendo, más allá de las cuestiones puramente científicas o técnicas, pues que le permiten al arquitecto diseñar un edificio o que le permiten al tecnólogo pues, diseñar algoritmos para la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Me recuerda cuando el tema este de pensar, y poniendo un poco en relación con las redes sociales, me recuerda un caso de hace poquito un experimento que hizo un profesor de estaba en una clase y le dijo al grupo, ¿quién es el que más visualizaciones tiene de algún póster que haya puesto en Facebook o en TikTok o en Twitter, etcétera? Entonces levanta un chico rápidamente. Yo soy el que más visualizaciones tengo. ¿Y qué fue lo que colgaste? Pues colgué en Instagram, dice el chico, colgué en Instagram un baile que hice con mi hermana. Y bueno, pues tuve... ¿Cuántas visualizaciones tuviste? Pues tuve 132.000 visualizaciones. Extraordinario. Pues te agradecería que salieses aquí y que bailases, que hicieses ese baile. El chico se avergonzó. No puedo hacerlo. Bueno, ¿cómo que no puedes hacerlo? Si te han visto 132.000 personas. No puedo hacer... Bueno, eso que hizo ese profesor, eso es educar en pensar, piensa lo que estás haciendo, ¿no? Eso no es solo tecnología, no es ciencia, son herramientas. Me parece que eso, por ahí deben de ir las humanidades, por ahí debe de ir la educación, ¿no? Me parece un buen ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando nos están diciendo que la inteligencia artificial va a superar a la humana, ¿no? Y que por tanto nos vamos o nos mejoramos, dice el transhumanismo, recuerda usted en el anterior programa, con las tecnologías aumentamos capacidades o vamos a quedar obsoletos, ¿no? Para no quedar obsoletos ni descartados, y tomo su reflexión del pensamiento crítico, más que preocuparnos, a ver qué opina usted, ¿no? Más que preocuparnos por las nuevas capacidades o capacidades no humanas
que van a tener esos robots o esa inteligencia artificial en el mundo laboral, en un quirófano, o incluso en una escuela o aquí, ¿no? Que lo planteamos, ¿no? Un profesor, un presentador, que ya sea un robot autónomo con unas capacidades pues, de idiomas, a lo mejor pues, no hace falta ni traducción, o sea, aquí tendríamos un invitado chino, y usted y yo, pues a lo mejor nos tendríamos que poner un pinganillo, y en cambio, pues a lo mejor este nuevo robot presentador, más que preocuparnos por lo que esas tecnologías van a adquirir como capacidades, ¿qué piensa usted de que deberíamos preocuparnos cómo no nos discapacitamos en el sentido de disminuir esa visión crítica, esa visión creativa? Por lo tanto, cómo la escuela, la universidad, la propia práctica profesional o el trabajo no nos dé miedo a estar junto a esos grandes seres que van a ser muy listos en determinadas parcelas, ¿no? Pero la nuestra propia humana es la que comenta usted, ¿no? El plantearse las cosas, el ser creativo, por mucho que imiten estaban el otro día diciendo, ¿no? La escritura de un periodista en la redacción de una noticia va a ser difícilmente distinguible entre la que ha escrito un humano y la que ha escrito una inteligencia artificial. Claro, lo que preocupa, yo creo, a las personas, nosotros como padres, ¿no? Es, bueno, ¿y en qué educamos a nuestros hijos? Si todo eso lo va a hacer mejor, esas tecnologías lo van a hacer mejor. Bueno, educamos, ¿en qué educamos? Pues debemos de educar en valores. Esa es, lo repetimos muchas veces, pero yo creo que esa es la esencia, educar en valores. Porque educar en valores nos va a permitir ese pensamiento crítico. Educar en valores nos va a permitir diferenciar y distinguir mucho más esa línea o esa fina línea que hay entre el bien y el mal. Distinguir en valores nos va a permitir que cuando estemos realizando nuestras profesiones, la que sea, más técnica o menos técnica, estemos pensando también en el grupo, estemos pensando en sociedad, estemos pensando en nuestros equipos, estemos pensando que a lo mejor hay que despedir a una persona, pero ¿cómo la despedimos? Bueno, pues el cómo te hayan educado en valores es cómo vas a actuar en tu vida. Tener un robot, pues claro que lo podremos tener, pero el convivir con las personas, esa convivencia te va a marcar el cómo tú has sido educado en esos valores relacionales con los otros. Yo creo que ahí es muy importante cuando hablan, por ejemplo, del liderazgo, en las escuelas de negocios se habla de liderazgo y decimos, bueno, pues el líder tiene que ser un buen gestor de equipos, tiene que ser un buen gestor de su tiempo, tiene que gestionar bien su correo electrónico, todo eso está fenomenal, pero el valor de la ejemplaridad, el valor del buen líder está en qué ejemplo irradia sobre los demás, qué ejemplo irradia sobre su equipo. Está muy bien el ser un gestor, ser inteligente, tener la estrategia, bueno, en fin, esos grandes principios que nos dan del liderazgo en la educación, ¿no? Pero el ser ejemplar en tu familia, ser ejemplar con tus amigos, ser ejemplar en tu trabajo, cada uno en su particular atalaya, ¿no? Ser ejemplar es fundamental y la ejemplaridad te lo dan los valores. Por tanto, yo insisto mucho siempre en la educación de los valores, en la educación de los grandes principios, ¿no? Señora Bezuela, pero ¿y las virtudes? Recuerdo, pues bueno, yo creo que Alfredo Marco, ¿no? Un filósofo sí, que está tratando muy bien todos esos temas, incluso pues el abordaje ético de la inteligencia artificial, pues a él le gusta mucho remarcar, ¿no? Desde una visión cristiana, también las virtudes, ¿no? Porque sí, es cierto, los aspectos de los valores se ha extendido, todo el mundo habla de valores en la empresa, pero ¿bajo qué principios éticos vamos a sustentar esos valores? Entonces, ¿de qué ética me está usted hablando? Claro, si es una ética, como a veces parece, ¿no? Utilitarista, que en estos equipos que comentábamos anteriormente, ¿no? En propio Silicon Valley, en un hub tecnológico donde se incorporan filósofos, pensadores, para que den ese barniz ético o para que se justifique de alguna manera una decisión que el mercado, ¿no? La economía, el dinero, el poder, ha anticipado a esos científicos y tecnólogos. Pues yo creo que nos va a servir para poco, ¿no? Porque una ética utilitarista que simplemente vista el santo, ¿no? En el sentido de cobertura moral a aquello que
ya está decidido, yo creo que no es un buen camino, ¿no? Pero el camino de la formación en ética y en virtudes bajo la verdad, ¿no? Una visión de la bondad, de la belleza, de lo que es también la esencia de la virtud cristiana, ¿no? Que no está de moda. Está más de moda hablar efectivamente de valores y de ética en general, ¿no? Como desde este humanismo cristiano que estamos siempre pues, citando en nuestros programas, ¿no? Podemos dar un paso más a la idea de valores, hacia la idea de virtudes, y cómo lo introducimos en una sociedad secular como la nuestra, ¿no? Que no entiende demasiado de virtudes. Está claro. Yo no creo que sean incompatibles el concepto de valores con el concepto de virtudes y de virtudes cristianas, que también tienen en cierto modo su entronque con las antiguas y clásicas virtudes griegas, ¿no? de la prudencia. No creo que sean incompatibles, siempre y cuando se entiendan los valores desde una perspectiva de verdad. Si recordará, por ejemplo, en el ámbito de las empresas, ya que lo ha citado, que cuando se hablaba de la RSC al principio, de la responsabilidad social corporativa, había muchos críticos que decían que, bueno, pues que esa RSC en gran medida era una RSC, una responsabilidad social corporativa muy marketingiana, ¿no? Claro. Que al final las empresas, bueno, pues utilizaban esa responsabilidad social corporativa en el fondo, pues para hacer marketing. Una estrategia de marketing. Una estrategia de mercado, sin más, ¿no? Y para la reputación. Sí, sin más. Yo mejoro mi reputación, doy una apariencia de que luego en el fondo... Bueno, pues ahí evidentemente hay un malentendimiento de esos valores, ¿no? Cuando esa responsabilidad social corporativa, cuando esa ética de la empresa se convierte en unos valores de verdad, de que el empresario se está creyendo que el trabajo que está haciendo como empresa no solo tiene un beneficio para el accionista o para él como empresario, sino que también tiene un beneficio para la sociedad, en ese momento la responsabilidad social corporativa deja de ser un aspecto puramente marketingiano, un aspecto estético, de estrategia de venta, como bien dice, y se convierte en un valor verdadero. Me parece que muchas empresas ese paso lo han dado en estos años, y por ahí es por donde creo que se debe de ir tanto desde el punto de vista de persona jurídica, empresa, como de persona individual, creyéndote esos valores. Si eso es así, si creemos en esos valores de verdad, me parece que ahí empieza a haber ya una conexión entre el valor y la virtud o la virtud cristiana. También cuando apuntábamos en otro capítulo la idea del transhumanismo de mejoramiento humano, planteamos qué quiere decir ser mejor, ¿no? Bueno, yo creo que en el liderazgo humanista lo que está claro es que lo que queremos es ser mejores personas, buenas personas, ¿no? Y formar a las personas para eso, para que sean buenas, ¿no? No tanto mejor. Pero claro, la cultura que va poco a poco, aunque no se denomine transhumanista, pero sí que esta cultura de entroncarnos con la tecnología para aumentar rendimiento. O sea, casi a veces el concepto de mejora humana es muy utilitarista para que seamos más productivos, para que tengamos, yo que sé, algún tipo de aplicación y seamos capaces de tener más memoria, almacenar no sé cuántos idiomas. Hemos hablado de un robot, pero ¿por qué no en nosotros mismos? Claro, esto a los adolescentes, a la gente joven, que sus padres, nosotros, ¿no? Usted que tiene también 3 hijos que le está educando pues en esas virtudes del esfuerzo, de que el ser mejor es ser bondadoso, ser bueno, ¿no? Tener esas virtudes. ¿Cómo vamos a poder contrarrestar en este mundo que se avecina, repito, ¿no? Esa cultura del aumento de rendimiento, de la eficacia, ¿no? Más que del compromiso social, de la bondad de hacer las cosas bien por el simple hecho de hacer bien el trabajo, ¿no? En visión cristiana sería incluso santificar nuestro trabajo, ¿no? por el mero hecho de hacerlo con cualidad, sirva al bien común, a las personas, y se imponga en este mundo que se nos avecina. Si realmente el paradigma tecnocrático que apuntábamos que el Papa Francisco, ¿no? Ya casi denunciaba en la encíclica Laudato Si, se impone. Usted lo que tiene es que formarse para alto rendimiento, alta capacidad, casi transhumana,
hibridándose o no con la tecnología, pero ese es el objetivo, ¿no? Ser más eficiente, ser más productivo, y eso es ser mejor. Claro, entonces sí que es una, digamos, distorsión claramente en la formación de las personas, ¿no? Absolutamente. Yo, por romper una lanza a favor de las nuevas generaciones, diría que la cultura del esfuerzo tan invocada últimamente, ¿no? Porque quizás sea algo en lo que nuestra generación y las generaciones pasadas pues, nos han inculcado y que ahora pues, parece que está un poco en crisis. Por romper una lanza en favor de las nuevas generaciones, decía, yo creo que también hay que aprender de ellos que están viendo la sociedad como algo que no es solo productividad y como algo que no es solo eficacia y eficiencia y rentabilidad, ¿no? Las propias empresas, comentábamos antes, están introduciendo en sus dinámicas de equipos, de trabajo, están introduciendo otros elementos que no solo van en la búsqueda de la rentabilidad de la empresa, ¿no? El tema del voluntariado, lo estamos viendo en los jóvenes, cada vez hay una mayor implicación del joven que, bueno, pues que reparte bocadillos o que se va a una residencia de mayores a trabajar voluntariamente. Me parece que ese tipo de aspectos que se van introduciendo rompen un poco esa dinámica de pensar solo y exclusivamente en la rentabilidad y en la productividad. Ojalá podamos seguir introduciendo dinámicas de este tipo que hagan un equilibrio mucho más sano en la persona y, en definitiva, en nuestra sociedad y en nuestra comunidad y en nuestros pueblos, ¿no? Y en esto seguro que en este avance del liderazgo humanista, tanto en la formación como en el cuidado, como en el liderazgo empresarial, debe de influir mucho el papel de la mujer, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, nosotros tenemos una visión masculina, pero ¿no cree usted que esa visión también femenina, ¿no? en las humanidades, en el liderazgo, en la tecnología y en la ciencia, no esa separación clásica, ¿no? De, bueno, los hombres van a las tecnologías, ¿no? Las carreras tecnológicas, y no hay prácticamente mujeres que estén en el ámbito, pero también la otra, ¿no? De, bueno, esto de las humanidades, no, pues sí, vale para nuestras hijas y tal, ¿no? Eso se ha roto, efectivamente, ha habido esa confluencia también, ¿no? de visión masculina-femenina en el aspecto de las virtudes, de los valores. ¿Usted cree que realmente esto, ¿no? En el mundo que se avecina, todo esto va a ir a más, y que es una riqueza de lo que es la persona humana, ¿no? Al final, ¿no? O sea, en la visión hombre-mujer. Absolutamente. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Por un lado está el principio de igualdad más sagrado, que al final es el del hombre y la mujer, y que los dos tienen el mismo derecho radicalmente a hacer y estar en todo. Pero además el papel de la mujer, como bien planteaba, ha introducido el valor del cuidado. Históricamente, la mujer ha tenido un papel del cuidado de la familia, del cuidado de sus hijos, del cuidado de sus padres. Y ese valor del cuidado, cuando la mujer, por fortuna, se ha incorporado al mundo del trabajo, en la educación, ese valor del cuidado también lo ha incorporado. Y es un valor que va más allá, y volvemos otra vez a lo de antes, va más allá de la rentabilidad, de la eficiencia y de los números y de la productividad. Es un valor que me parece esencial para todos, y es un valor que ojalá la mujer no copie las hechuras de lo que algunas veces hemos hecho los hombres en la empresa, sino que, en fin, podamos también nosotros incorporar ese valor del cuidado, los hombres que traen las mujeres, ¿no? Así que me parece esencial. Sí, señora Bezuela, yo creo que usted ha cerrado muy bien el capítulo de hoy, porque en este liderazgo humanista lo que se plantea es la gestión de calidad de las personas, ¿no? Esto ya en la empresa, en la propia escuela, yo creo que el trato ya es con las personas, no somos individuos productivos. Y esa es la ruptura, claro, que yo creo que debemos hacer respecto a una visión tecnológica de una sociedad, pues, que nos puede alienar, que nos puede hacer más esclavos, ¿no? De la tecnología, si lo vemos desde esta óptica, no de las virtudes y valores de la persona, del cuidado en general, psicológico también, y del bienestar en el trabajo, y de que ese trabajo pues dé sentido a la vida y al proyecto vital,
bueno, pues el liderazgo humanista tiene que estar ahí, más allá de las herramientas que pueda haber en la escuela o en la empresa tecnológicas, ¿no? Por tanto, yo creo que es una buena manera de concluir el capítulo, pues, de ética, formación y liderazgo humanista. Se lo agradezco muchísimo, señor Abezuela, como siempre, pues un placer, y le emplazo para el siguiente programa, que va a tratar el tema también de la espiritualidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de virtudes, vamos a abordar un poco la influencia que puedan tener las creencias, las convicciones religiosas, espirituales, en este mundo que se avecina. ¿Cuál va a ser el papel de las tradiciones espirituales? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, un placer y hasta la semana que viene. Gracias.